Gracias, muchas gracias, buenas tardes. Les agradecemos la amabilidad de estar con nosotros aquí a través de la red de redes con este programa del noticiero De Facto. Estoy con mi compañero y amigo Enrique Alfaro. Hoy no está nuestro director, creo que se lo dejó por ahí la carcacha, que no pudo llegar a tiempo, pero nosotros estamos con ustedes. Vamos a tener un tema principal que vamos a tratar de justificar y tratar de analizar Enrique y su servidor. ¿Se puede acabar con la informalidad para justificar las tasas contributivas? Es decir, los impuestos, ¿sí? La verdad es que el presidente Enrique Peña Nieto, la generación de empleos formales de calidad, es un objetivo prioritario, pues, y algo bueno, ya que estamos ahorita hablando del presidente Peña Nieto, parece ser que salió afortunadamente bien hoy de su operación, ¿no? Se esperaba, ¿no? Sí, no era una operación complicada. Y nosotros, bueno, pues lo que vamos a hacer nosotros es hablar sobre la informalidad en el comercio. Todos sabemos que el mexicano ya se acostumbró mucho, no solo el mexicano, casi en todos los países latinoamericanos y en algunos europeos, sobre todo de la parte asiática, están acostumbrados a comprar fayuca, a comprar cosas de la informalidad. Sí, efectivamente, el fenómeno de la economía informal es mundial, se da en el mundo entero. Sin embargo, en nuestro país es un fenómeno importante que merece análisis y atención. La economía informal hace décadas apareció en nuestro país con mucha fuerza y bueno, se ha mantenido, representa una cantidad importante de mexicanos que se dedican a ello. Sí, y entonces en estos programas, en los próximos 30 minutos vamos a hablarle el presidente Peña Nieto, habló ya y dio a conocer cómo va a combatir la informalidad para ayudar a la economía de los mexicanos y sobre todo a la industria, al comercio nacional que está protestando por esta informalidad. Escuchemos pues los puntos que dio a conocer el presidente Peña Nieto. El artículo 123 de nuestra Constitución establece que toda persona debe tener acceso al trabajo digno y socialmente útil. Sin embargo, el goce efectivo de este derecho fundamental, hay que reconocerlo, todavía no es una realidad para millones de mexicanos. El insuficiente crecimiento económico y el incremento demográfico de las últimas 3 décadas han hecho que hoy 59% de la población ocupada labore en condición de informalidad. En otras palabras, actualmente más de 28 millones de trabajadores no cuentan con el amparo del marco legal o con seguridad social. La informalidad nos afecta a todos como sociedad, vulnera los derechos de las personas y limita el verdadero potencial económico de nuestro país. La informalidad frena las actividades de mayor valor agregado. El no invertir en capacitación impide a las empresas informales adoptar nuevas tecnologías y realizar procesos complejos que les significarían también un mayor ingreso. Para revertir esta situación y construir el México próspero e incluyente que queremos, es indispensable que el Estado en su conjunto rediseñe sus políticas públicas a partir de una premisa fundamental: crear más empleos formales y más productivos. Ahí está pues las palabras del presidente Peña Nieto, Enrique. La lista de los mejores propósitos. Así es. Es una lista, bueno, pues que ahí está, y que pero los comerciantes ambulantes, la informalidad también está en las calles, ¿sí? Sí, efectivamente, creo yo que este tema causa dos opiniones a veces encontradas. Por un lado, es cierto que la informalidad representa evasión de impuestos, desestimula la economía formal, una serie de circunstancias que se reconocen. Sin embargo, también es cierto que representa una válvula de escape ante las dificultades económicas que se dan en nuestro país, que se han dado en las últimas décadas. Bueno, hay quienes no tienen más opción que sobrevivir ocupándose en la economía informal, lo que pudiéramos decir nos permite no condenarla por sí, ¿no? Es consecuencia del modelo económico, de las deficiencias del modelo económico, y bueno, más de la mitad de la población de nuestro país que se ocupa precisamente en la economía informal.
Si a ti te dicen que te quedas sin trabajo y tienes hijos que mantener, hijos que llevar a la escuela, ¿sí? ¿Qué haces? Pues buscar la forma de hacerlo, ¿no? Sí, por supuesto, Y claro. entonces te vas a la informalidad. Yo creo que la informalidad y la piratería en México y en otros países latinoamericanos sobre todo, se dio a raíz de que los gobiernos, como tú dices, fracasaron en su proceso económico. Los Chicago Boys se dieron a la fuga, ¿sí? Y dejaron la economía nacional, en este caso de México, a la deriva. Porque ha crecido y hay unas cifras que dio a conocer el INEGI que dice que de 9 de cada 10 mexicanos compran piratería. Pues claro, compran piratería porque es mucho más barato. Mira, Sí, por ejemplo, ahí tienes el caso de los compact discs, de los DVDs, de películas y de música, ¿sí? Y ahora ya ni siquiera compras música en DVD. Lo compras, tú llevas tu USB a un muchacho de los que tienen esos trabajos y te llena, te dice cuántos quiere, qué clase de música quieres. ¿Quieres 1 hora, 2 horas, 3 horas? Te los venden por bytes y todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque te va a cobrar 20 pesos o 15 pesos y quieres ir a comprar una música a un disco y te va a salir en 180, 200 pesos y dices, no, o mejor lo bajo también de la red de redes, ¿no? Sí, claro, pero fíjate, Daniel, que en el concepto de economía informal se aglutina a más de un concepto. Hay quienes están en la economía informal porque no tienen posibilidades de sobrevivir más que ocupándose, buscando modos de sobrevivencia y no tienen las posibilidades, no tienen la capacidad de cumplir con las normas legales. Esta es la economía informal. Sin embargo, existe otra que ya mencionaste que es importantísima analizar, que es la economía subterránea. Así es. Esta se diferencia de la economía formal, que no tiene la capacidad para cumplir los requisitos legales. La economía subterránea, por el contrario, es la economía de la venta ilegal de productos. De piratería, vaya, ¿no? De piratería, para resumirlo efectivamente, contrabando, piratería, prostitución, es la economía subterránea que, a diferencia de la economía informal, no es que no pueda, no tenga capacidad de cumplir los requisitos, sino no quiere. Así es. Fíjate que hablando de esa informalidad y de esa piratería, acaba de que en 36 segundos el marco de la pobreza, la fotografía de la pobreza de Chiapas y de México quedó estampada en todas las conciencias mundiales, en toda la conciencia del mundo. Sucedió con este niño que primero se le dijo que era Manuelito y resulta que no es Manuelito, que tiene otro nombre. Pero más adelante podemos entrar al análisis de ese tema, incluso ver el video. Pero bueno, Daniel, te hacía yo mención de esta diferencia entre economía informal y economía subterránea, que además tienen un principio básico muy diferente. La economía informal busca la sobrevivencia y la economía subterránea busca la evasión porque la producción de riqueza es grande, es considerable. Pero al final de cuentas las dos se complementan, Enrique. Porque una cosa es salir a vender tacos, porque no tienes otra alternativa. Me acaba de hablar un sobrino mío que me vende, que dice, tengo queso, tengo crema, que puedes comprarme. Bueno, pues tráeme 1 litro de crema, ¿no? Claro. Si es una crema buena, pues lo compro. Bueno, pues todo eso se está dando en México. Y hay por lo pronto, el comercio informal, de acuerdo al INEGI, hay 13.385.000 personas, ¿sí?, que están trabajando, por ejemplo, solo en un sector, ¿sí? Y aparte está lo de la piratería que estábamos hablando, pero la verdad es que la pobreza se refleja en la informalidad. Claro, claro. Y en nuestro estado, Chiapas encabeza en ese sentido la estadística, la informalidad en nuestro estado es grande. Si en el país es grande, en Chiapas es aún superior. Pero bueno, hay informalidades que había que combatir y atacar. Por ejemplo, estas personas que se dedican a dar dinero, pero de forma ilegal, que no cumplen ningún requisito fiscal, que no reportan, el agiotismo. El agiotismo, y aparte está el agiotismo ya más civilizado, porque ya ponen casas de empeño, ¿no? Que es una forma de encubrir. Y de lavar a veces. Y de lavar a veces, ¿no? No todas, es necesario no generalizar, pero efectivamente esto es. Pero fíjate, Daniel, permíteme, Daniel, comentarte que existe una informalidad
que llama mucho la atención de los economistas y en nuestro país se está presentando mucho en los últimos años. Es una modalidad especializada. El comerciante informal, por necesidad, a veces no conoce las leyes y no las puede cumplir, pero hay ciertas empresas que aparentemente están en la formalidad, pero son empresas altamente productivas que generan riquezas y que por conocimiento de las leyes hacen lo necesario para evadir el pago de impuestos, el llamado outsourcing, que es también parte de la informalidad. Es decir, son empresas aparentemente formales, que aparentemente pagan impuestos, cuando en verdad la generación de recursos que producen es amplia y por esta misma razón buscan mecanismos legales. Ellos tienen conocimiento, tienen asesoría legal al respecto para evadir los impuestos. Y esto es una forma de informalidad. Así es. Bueno, pues de lo que estás diciendo, Enrique, de los 28.4 millones de empleos informales que existen en el país, al menos 5.2 millones corresponden a empresas formales, que es de lo que tú estás hablando en estos momentos, ¿sí? Que no tienen dados de alta a los trabajadores en los sistemas de seguridad, por ejemplo, incluso dentro del gobierno. Esto lo ha dicho la propia Secretaría del Trabajo. ¿Sí? Hay mucho trabajador informal que no se le da de alta en el Seguro Social, por ejemplo, ¿sí? Pero que cobra, pero hay un empleo, pero no paga impuestos. Esa es otra parte de lo, como tú bien lo dices, ¿no? Sí, efectivamente es Y en el propio gobierno se está haciendo, porque el gobierno, en lugar de contratar, le dice a una empresa de outsourcing, mándame tantos trabajadores, yo te pago a ti. Por su naturaleza, este tipo de informalidad es condenable, más que el que tiene la necesidad de sobrevivencia, claro, y recurre a este tipo de subsistencia. Pero bueno, hay una serie de razones, te digo que el tema es verdaderamente complicado, como por ejemplo la sobreregulación, el tener que cumplir una serie de requisitos para montar un negocio, a veces invita a olvidarlos y a estar en la informalidad, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años dieron a conocer una estadística interesante que tiene que ver con que cuántos días se necesitan para tramitar un negocio, para poder instalar un negocio. Y bueno, México necesitaba 67 días. Solo nos ganaba Venezuela. Pero en Venezuela 124 días para cumplir los trámites, lo que era una exageración, pero bueno, hay países... Cuando cumples los 124 o los 60 días, ya te acabaste el dinero que ibas a invertir, ¿no? Claro, ya lo consumiste, efectivamente, sí. Y sobre eso también hay datos, por ejemplo, los trámites, el número de trámites. México hay que hacer cuando menos 15 trámites, igual que Brasil y Venezuela. En cambio, Canadá solamente hay que hacer 2 y en Estados Unidos hay que hacer 4. Claro. Fíjate qué diferencia tan grande. Y eso, por supuesto, tantos trámites, dedicar tanto tiempo, tantos días, tanto esfuerzo, tanto recurso para hacer los trámites, pues consiguen que muchos de los mexicanos abandonen el propósito de instalar un negocio. Y el costo de la regulación, México sigue siendo el país que tiene el costo más alto para tramitar el inicio de un negocio, el instalar un negocio. Todo esto provoca precisamente la informalidad, es decir, esta parte que le corresponde al gobierno es seguramente, a partir de además de lo que hemos oído en los puntos, donde el gobierno federal tiene la posibilidad de modificar, reducir los trámites, dar incentivos fiscales, combatir el outsourcing, que es también una forma de informalidad, perdón porque suene repetitivo, pero es ahí donde se fuga mucho dinero. Sí, pero también todo esto de la informalidad, todo esto de la falta de empleos en México, toda esta situación económica que estamos viviendo en México, en todos lados, no solo en Chiapas, ¿sí? Se debe también a la falta de planeación económica y sobre todo a la corrupción, Enrique. La corrupción tiene un alto porcentaje de culpabilidad en donde están inmiscuidos funcionarios públicos. Claro, por supuesto. Si tú vas al municipio, no sé si Tuxtla, Chapacorzo, Villaflores, donde tú me digas, Hermosillo, Distrito Federal, Toluca, y vas a hacer un trámite para poner un negocio, te topas con todas estas situaciones y lo primero que tienes que empezar es a dar dinero. Sí. Si no te complican los trámites y lo que de por sí era tortuoso se vuelve imposible o verdaderamente difícil de superar. Hay otros factores que ayudan a este fenómeno. Por ejemplo, en el caso de Chiapas es muy evidente
la migración que viene de otro país como puede ser Guatemala, los que vienen de Centroamérica, que necesitan ocuparse de lo que puedan para poder sobrevivir y continuar su trayecto, o si es que se quedan, y la migración incluso del campo a la ciudad por la crisis que enfrenta el país. Incluso por nuestra condición de frontera tenemos el caso de la competencia desleal. Los comerciantes de la frontera de Tapachula tienen que enfrentar los costos de la fayuca que se vende inmediatamente cruzando la frontera. Pero también aprovechan ese libre tránsito. No, lo que les queda es poner al mismo tiempo un negocio informal. Claro. Entonces están en la estadística doble, porque están con el negocio formal, su negocio establecido, y por el otro lado, para sobrevivir. Es como sucede en los centros de todas las ciudades, donde están los mercados públicos. Vas aquí a Tuxtla y llegas al mercado, ¿sí? Y sucede que el dueño de la tienda ya sacó sus cosas afuera. Se estableció antes de que lleguen a establecerse los informales. Entonces, tiene su tienda y tiene una informalidad. Claro. Hay una serie de puntos que valdría la pena conocer, Daniel, que tiene que ver con este propósito del gobierno federal. Como ya mencionamos, son los mejores propósitos, pero de mencionarlos, pensarlos, a que se vuelvan una realidad es algo verdaderamente complicado. Yo creo que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Por ejemplo, ojalá. El primer punto, si me permites, Daniel, leerlo. Adelante. Los trabajadores informales tienen acceso limitado a la seguridad social, lo que es cierto. Incluidos los servicios de salud, perciben bajos salarios y trabajan en condiciones precarias de seguridad y salud. No, pues es un hecho. Nadie les va a dar seguridad porque no tienen productividad. No tienen un patrón que les diga, te voy a inscribir al Seguro Social, ¿sí? Y todo eso que estamos hablando le ha pegado al Seguro Social porque el sindicalismo le dio en la torre. En lugar de que la población fuera el beneficiado, se beneficiaron ahí trabajadores. El costo de las pensiones, no, que consume una gran cantidad de los recursos que se recaban por vía impuestos, ¿no? Así es. Y bueno, el segundo punto, las empresas formales tienen una productividad 45% mayor que los negocios informales, ya que la informalidad se caracteriza por ser una actividad de subsistencia, sin acceso a créditos, tecnología y capacitación, limitando la productividad de los negocios, su desarrollo y la generación de empleos formales. Sí, es la misma secuencia, ¿no? La misma secuencia de esa inefectividad, ¿sí? Para agregarse al sistema económico de un pueblo, de una región, de una ciudad, de un barrio. No se puede, ante la informalidad, lo único que queda es plantear las nuevas ideas y los nuevos programas que den fin a esto. Y eso lo tiene que hacer el gobierno federal a través a través de las leyes y negociar, sí, con la iniciativa privada, que al final de cuentas los industriales son los que mayor, aparte del gobierno, la iniciativa privada, los empresarios, son los que generan mayor mano de obra. Claro, por supuesto. Así es, el punto 3 nos dice la informalidad se desenvuelve al margen de los sistemas contributivos, ya lo hemos mencionado, así es precisamente lo que evitan para efectos de sobrevivencia o de conveniencia. Dice que ¿cómo se llama? Debilita el gasto público. Pues sí, si no pagan impuestos, el gobierno no tiene. Y cuando pagas impuestos, no lo ves reflejado ni en las calles, ni en el agua potable, ¿sí? Ahí tienes a los municipios tratando de vender su sistema de agua potable, sus calles todas agujereadas, ¿sí? Porque no dicen que no tienen. Claro, por supuesto, porque la reforma fiscal tiene que ver no solo con la mejor manera de recaudar, sino también con el mejor uso de esos recursos, ¿no? La discusión no solamente es cómo conseguir mayores impuestos, sino cómo invertir de mejor manera esos impuestos. En este país solamente la federación recauda impuestos porque los municipios y los estados realmente no, y sobre todo insignificante Chiapas, lo que recaudan. Hay un dato verdaderamente que da cosa, ¿no? Chiapas, la economía de Chiapas depende del 97% del presupuesto federal. O sea, todo. O sea, lo único que logra captar Chiapas es el 3%.
No es nada. No es nada, o sea, realmente no se puede hacer absolutamente nada con un 3% de recursos, Así es. todo depende de... Lo estamos viendo ahorita. Los hospitales, como dice también, la informalidad profundiza la desigualdad y también vulnera a muchos trabajadores con enfermedades porque no tienen para ir al médico y no hay suficientes hospitales y servicios sociales para que vayan, ¿sí? Esa es otra de las situaciones. Claro, claro, también es cierto que, bueno, se vuelve un círculo vicioso porque ante la falta de recursos los hospitales no les llega lo suficiente como para poder dar la atención necesaria y se vuelve un círculo vicioso en el que se da el servicio ineficiente de parte de las instituciones. Sí, sí, y yo insisto porque hay hospitales que no tienen medicinas, que fueron inaugurados y no tenían nada. Y bueno, hiciste mención de algo que creo que no hemos analizado, lo que tiene que ver con la corrupción. Por ejemplo, el ambulantaje está asociado a la corrupción y está asociado a la política incluso. Ah, no, claro, por supuesto. Sí. A ver, ¿quién distribuye las medicinas en un estado? Bueno, pues hay alguien que lo distribuye y el gobierno paga para eso. Le dicen, yo no sé cómo se llama, pero aquí hay una casa que dice, yo lo voy a distribuir. Son grandes empresas que distribuyen las medicinas por todo el país, no solo en Chiapas, por todo el país. Y eso también firman convenios con gobiernos de los estados. Pero en el caso de estos productos como los discos piratas, la fayuca y todo esto, que llegan a tener, llegan a ser tan numerosos, casi como sindicatos, asociaciones de vendedores ambulantes, que en tiempos electorales cobran una importancia tremenda. Sí, sí. Bueno, y el gran foco de representación, ¿sí?, es precisamente lo que sucede en Tepito, que es la capital de la piratería en México, por decir alguna. Claro. Aunque hay Monterrey, existen también. Pero como Tepito. Y en Guadalajara y en todos lados existe la piratería. Pero Tepito es el corazón de la piratería, al menos en este país. Bueno, pues era tanto, ganan tanto, que terminaron haciendo cárteles de la droga ahí mismo. Y cárteles de la impunidad, cárteles del contrabando, cárteles del secuestro. Sí, ahí el gobierno del Distrito Federal y el gobierno federal enfrentan una circunstancia verdaderamente difícil. Que no lo quieren aceptar, pero está. Y el otro caso es de los canguritos que en Chiapas, que salieron de Chiapas, porque ahora están en todos lados del país. Los chapitas. Los chapitas, como dicen en algún lado, ¿no? Tú mencionabas un caso. Sí. Es el del niño Manuelito, que el que vimos a Tabasco, que en menos de un camarógrafo de allí, de una televisora, grabó 36 segundos. Yo creo que jamás se imaginó. No, jamás imaginó lo que iba a suceder con ¿Podemos eso. ver el video? Bueno, pues adelante, vamos a ver a Manuelito. Bueno, llévate los cigarros, no te los voy a dar. Llévate los Bueno, pues vimos estas imágenes que dieron la vuelta al mundo entero y causó indignación en las redes sociales. En Chiapas, bueno, pues, todo el mundo estuvo muy atento porque el niño era de San Juan Chamula, original. Bueno, y qué bueno que haya sido de San Juan Chamula y qué bueno que haya sido Manuelito, porque ahora va a tener todo. Ya tiene bicicleta, no le regalaron coche porque seguramente sus papás son muy pobres, no saben manejar, ya va a tener su escuela, ya la señora del presidente ya le regaló su sí, hay una instrucción de la presidenta del DIF nacional. Manuelito, que no se llama Manuelita, sino Feliciano se llama. Feliciano, efectivamente. Feliciano se llama el niño, pero alguien dijo que empezó con Manuelito y bueno, y todos lo conocimos por Manuelito. Bueno, pues sucede que Feliciano ya resolvió su problema de estudios, ¿sí? Pero el problema sigue para los demás niños. Claro. Hay miles y miles de niños. Estaba yo viendo un reportaje que alguien publicó en Proceso de cuántos niños chiapanecos están regados por todos lados vendiendo dulces, vendiendo chicles, vendiendo cigarros sueltos. Bueno, y los cigarros sueltos no son cigarros que se compran formalmente, sino son piratas.
No, que tiene que ver con toda una estructura de quienes compran los productos y se los proporcionan. Se los proporcionan a ellos, vaya. Pero los obligan a comprarle Así es. exclusivamente a Hay una ellos. cadena de explotación ahí. Dijiste el término correcto, explotación es la forma en que hay que mencionar este caso. Pero bueno, hablando de la economía de Chiapas, hemos mencionado que la economía nacional se desacelera y bueno, tiene sus consecuencias en Chiapas. Dice Ovidio Cortázar, secretario de Economía, que hay desaceleración económica histórica, pero ya se busca su reactivación. En nuestro país se han generado reformas estructurales interesantes en lo que va del primer semestre del año. Ya hay propuestas para el financiamiento de las micros y pequeñas empresas que son parte fundamental para la generación de empleos. En Chiapas tenemos 150,000 unidades económicas como son las micros y pequeñas empresas, ni siquiera medianas, por lo que el gobernador Velasco tiene interés en atenderlas. Pues sí, este es un retrato, 150,000 unidades, de que el gobierno se ha dedicado a entregar taqueras, hot dogueras, sanguicheras dirían sí, los... Sí, y entonces, bueno, pues, tratando de lograr algún apoyo para la gente que no tiene trabajo, que al final de cuentas, si en tu cuadra de repente se presentan 5 hot dogueros, pues no sabes a quién les vas a comprar, ¿sí? O por ejemplo, como sucede con las paletas, de repente entra un paletero por aquí, él entra el otro paletero por allá, o el que vende nieve, pues ¿a quién le compro? ¿No? Y luego esta costumbre de que si un negocio que sea pequeño empieza a funcionar, aparecen alrededor. No, se lo ponen enfrente al otro, no, si así es, eso es parte de la economía. Pero de todo esto que hemos platicado, Sí. Daniel, que tiene que ver con las dificultades económicas que enfrenta el país y el propósito de enfrentarlas, bueno, nuestro estado es quien encabeza las estadísticas más lamentables, ¿no? Por ejemplo, cuando nos ocupamos del tema de la informalidad, es Chiapas el estado con mayor población, y cuando hablamos del caso de este niño, bueno, era de la Chiapas. la pobreza. ¿No? Y bueno, el programa, la reforma energética deberá tener sus consecuencias fundamentales en Chiapas, como es el programa del combate a la pobreza. ¿Por qué? Porque nuestras estadísticas obligan a que los 3 niveles de gobierno se apliquen intentando modificar esta realidad que ciertamente no se han movido los niveles en Fíjate los que últimos yo le años. escuchaba al gobernador Velasco hace unos días, cuando se dio el Día Internacional del Árbol que se realizó en Motocintla, decir que está por llegar, yo creo que después de su operación tardará todavía un par de semanas más, para que venga Chiapas a la sierra a ver lo de la cruzada de la pobreza. Ya no irá a la zona de los Altos, donde 2 veces ha estado, sino ahora va a la zona de la sierra, donde también hay mucho pobre. Bueno, hay quienes afirman con conocimiento de causa de que la pobreza más lamentable no se da en la zona selva, por ejemplo, o en los Altos de Chiapas, se da en la sierra. ¿No? Donde no hay turismo ni periodístico siquiera. Así es, y donde la naturaleza no es tan pródiga como, por ejemplo, en la selva o en los Altos de Chiapas, donde las frutas, muchos verduras y demás se dan muy bien. En cambio, en la zona sierra, bueno, una serie de complicaciones geográficas, complicaciones de comunicación, enfrentan una realidad terrible. Así es. Y bueno, y la economía pues tiene que ser regional. Y te cuento un caso, por ejemplo, el hecho de Simojovel. De repente el ámbar, que ya existía desde hace... Y yo me acuerdo que de chamaco el ámbar en Simojovel pues no figuraba dentro de la economía. Simple y sencillamente los campesinos, los indígenas vendían unos dijes para que no le hicieran ojo a los niños. El mal de ojo a los niños. Y así lo compraban en 5 pesos, 2 pesos, 1 peso, y no pasaba de ahí. Y inclusive cuando se hizo la canción de Simojovel, no se menciona el ámbar, porque no existía. No, hablan del café, del tabaco, de las gardenias. O sea, la capital menos del ámbar. Pero resulta que con el tiempo el ámbar se convirtió en una gran productividad, en un gran una estructura económica para cientos y miles de trabajadores campesinos e indígenas de toda esa región. Y comenzó a elaborarse a partir del 94, poco antes del 94, con
con la aparición del EZLN, empezaron a llegar antropólogos, geólogos, y ellos empezaron a interesarse. No interesarse, sino a decirle a los campesinos, miren ustedes esto tiene un valor muy significativo, hicieron del ámbar algo productivo. Bueno, y ahora ya es la gema de Chiapas. Antes era el mal de ojo, ahora es la gema de Chiapas, le dicen por ahí. Bueno, pues ha tenido una gran efectividad y hace apenas un par de días, unos 4 o 5 días, el gobernador de Chiapas en San Cristóbal inauguró ya la exposición Ámbar 2013, en donde participan 697 artesanos, cosa que antes no lo veías. O sea, la economía de Simojovel, aparte del comercio, ahora es el ámbar, y el gobernador estuvo ahí. Ustedes son orgullo de Chiapas a nivel nacional y a nivel mundial, y tengan ustedes la certeza de que de estos años que voy a estar al frente de la gobernatura, de aquí al 2018, voy a estar cerca de ustedes y vamos a trabajar de forma conjunta con la federación para otorgarles más apoyos y sobre todo promover este orgullo de artesanas y artesanos que tenemos en nuestro estado. Y nosotros vamos a seguirlos impulsando de manera decidida para que día con día sigan poniendo el nombre de Chiapas y de México en alto. Pues como lo mencionabas, está la importancia del ámbar para la economía de Chiapas y particularmente para la economía de Simojovel, que bueno, estas que no es el único municipio que produce ámbar. Es el más representativo. Totolapa, pero es el más representativo. Esto a Simojovel le pasó con el ámbar como con el chilito de Simojovel, porque dicen que en Huitiupán se da el chilito de Simojovel y no es Simojovel. Lo que pasa es que en Huitiupán la gente lo iba a vender a Simojovel. O sea, no es de Simojovel, sí, pero se comercializa. Sí. No, pero sí hay en Simojovel. Lo que pasa es que era un chilito, ¿cómo se llama así que se da? Silvestre. Bueno, y ahora ya es otra cosa. Bueno, ¿sí? Pues Tapachula también es región y también es Chiapas. No, y se le dice la capital económica del estado. Nada ¿no? más. Allá se genera una economía verdaderamente muy fuerte, ¿sí? Y qué bueno que sea así. Y bueno, y también sufre de gobiernos. Ha sufrido de gobiernos municipales y apenas ahora están empezando ya a tratar de reconsiderar todo su planeación, pues sobre todo con las calles que Tuxtla todavía apenas empieza a tratar de resolverlos. Pues allá dicen que el presidente municipal, don Samuel Chacón, ya anunció al Cabildo apoyos del gobernador Manuel Velasco. Por 300 millones de pesos, que ya es importante. Bueno, pero veamos. Son obras en donde donde se están realizando en base a la gestión que hicimos como presidente municipal, en donde el gobernador tuvo a bien mandarnos 100 millones de pesos para poder pavimentar cerca de 80 calles con drenaje, con agua potable, pavimentación de concreto hidráulico y banquetas nuevas. Y el día de ayer, estando en Tuxtla Gutiérrez, logramos el poder bajar 30 millones más en materia de turismo, en donde estaremos haciendo la avenida peatonal de la tercera calle poniente entre la Sexta y la Central Norte. Pero este andador peatonal no solamente es eso, sino que estaremos haciendo a través de este andador un dren pluvial que estará captando todo el agua que baje sobre la Sexta, la Cuarta, la Segunda, la Central, la Primera, la Tercera, la Quinta y la Séptima a llegar al Parvil, para que todas esas aguas que vengan bajando del norte no se nos inunde las calles del centro, y vamos a darle solución a la problemática que tenemos en la primera y la tercera norte y sur, que siempre que llueve se hace un río. Esto va a desaparecer. A lo mejor en este año con esa lluvia sigamos padeciendo esa problemática, pero para el 2014 ya no vas a ver ni la tercera ni la primera inundada por ningún caso. Bueno, pues lo que dice el presidente municipal de Tapachula es que van a terminarse los ríos urbanos. Hizo una Tapachula, mención, ¿no? Sí, de una serie de calles que van a ser atendidas. Bueno, corresponderá al ayuntamiento y a la propia sociedad civil, sobre todo, vigilar el cumplimiento, y es que desde la calidad del material. La época del stand quedaron muy ciscados, como dicen, ¿no? Lo que pasó en el stand en el 85, ¿fue 85? Sí.
el estar. Lo que sucedió, el desgarramiento de todo el agua de la sierra que bajó hacia el río Cuatán, pues fue un llamado de atención. ¿Qué tiene que ver con este asunto geográfico de que nuestra sierra corre al parejo de la costa, es muy cercana, de tal manera que cuando las lluvias torrenciales caen en la zona sierra, en cuestión de horas bajan el agua. Y sobre todo porque está muy desforestada la sierra. Claro, por supuesto, ya no hay manera de que absorba la sierra, pero bueno, creo yo que la región de la zona merece un programa para el análisis de la problemática. Yo creo que Tapachula le dicen la capital económica de Chiapas, es un municipio que rige, es la perla del Soconusco, inclusive se le llama, rige toda la economía de la costa y del Soconusco, una ciudad productiva. Es además frontera. Además del comercio fronterizo, la producción agropecuaria es muy importante. Ahí la producción agropecuaria es, la verdad, toda una riqueza extraordinaria que bien merece ser atendida. Sí, por supuesto. Estamos llegando al final del programa, de este día. Y bueno, pues decirte un último comentario, Enrique. Bueno, no alcanzó a llegar nuestro director, pero con toda seguridad en los siguientes programas estará con nosotros. Sí, yo creo que mañana estará con nosotros. Y si no puedes venir, Miguel, de todas maneras, quédate aquí, atendemos el changarro. No es cierto. Ya estará con nosotros. A ustedes queremos agradecerle que haya estado con nosotros, a todos los compañeros que están atrás de las cámaras, a César, a Miguel Ángel, a Oscar, a todos ellos que hacen posible este programa para que usted lo pueda ver a través de la red de redes. Esto es A Otro Nivel y está transmitiéndose desde los estudios de facto aquí en la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, bajo la mirada siempre, el escrutinio siempre de Miguel Culebro. Buen provecho. Coma sabroso. Él la maltrataba, su hijo lo sabía, su familia lo sabía, su amiga también lo sabía. Sus vecinos lo sabían y nadie dijo nada. Si tú callas, también maltratas. Ante la violencia contra la mujer, denuncia en Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de la Mujer. Gobierno del Estado. Chiapas nos une. Los esperamos este 3 de agosto en la Arena Metropolitana a las 8 p.m. Van a estar toda la constelación del Consejo Mundial de Lucha Libre. No faltes, te esperamos. Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte. Gobierno del Estado. Chiapas nos une.